La separación de caminos entre judíos y cristianos, una perspectiva geográfico-literaria, un ensayo de Carlos Lilo Botella. La separación de caminos entre judíos y cristianos, una perspectiva geográfico-literaria. Resumen: desde que J. Parques la acuñó en 1934, la expresión separación de caminos ha tenido un notorio arraigo en la historiografía a la hora de estudiar el alejamiento entre judíos y cristianos a lo largo de la antigüedad. En efecto, surgidos de un mismo tronco común que es el judaísmo de época del Segundo Templo, el cristianismo y el judaísmo rabínico acabaron configurándose como dos ortodoxias antagónicas que se excluyeron mutuamente y que en buena medida basaron su propia identidad en oposición al otro, en un proceso que arranca con la destrucción del propio templo de Jerusalén en el 70, en el año 70. En la presente tesis doctoral se analiza cómo se produjo esa separación de caminos a lo largo de 3 primeros siglos de la era común en las distintas realidades regionales del Imperio Romano, tomando como fuente principal la literatura de los padres de la Iglesia, aunque también de otro tipo, como por ejemplo la propia literatura rabínica. El llamado ciclo del Talmud. Así, a pesar de sus antagonismos, judaísmo y cristianismo configuran un amplio espectro en donde en un extremo se sitúa el judaísmo rabínico, para el cual la figura de Jesús nada representaba, y en el otro las distintas manifestaciones del cristianismo gnóstico, que rechazaban de plano la identificación de Yahvé judío y el Dios Padre anunciado por Jesucristo, repudiando con ello toda la herencia judía del cristianismo. Entre estos dos extremos se acabó definiendo el llamado cristianismo ortodoxo como la base del pensamiento antilegalista del apóstol Pablo, y que se vio obligado a hacer compatible el mantenimiento de las escrituras hebreas como parte de la historia de la salvación, junto con la idea de que la ley mosaica había quedado superada con la venida del Mesías. Este cristianismo proto-ortodoxo encontró en el método alegórico aplicado a la interpretación del Antiguo Testamento la legitimación de su doctrina y de sus aspiraciones universalistas y uniformadoras. Por otra parte, los rabinos, con el patriarca a la cabeza, contaron con el decidido apoyo de las autoridades romanas en su propósito de erigirse en líderes de la comunidad judía descabezada tras la desaparición del templo.
Este judaísmo encontró su forma de expresión en la llamada literatura talmúdica, donde los rabinos sistematizaron una ortodoxia que excluía del seno de Israel a todos aquellos que no compartiesen sus doctrinas, tal como puede verse, por ejemplo, en la Birkat Han Minim, imprecación que, incluida en la liturgia del rito sinagogal, era lanzada contra los seguidores de Jesús de Nazaret. La separación de caminos entre Jesús, entre judíos y cristianos, una perspectiva geográfico-literaria. Introducción. Aspectos previos. La presente disertación doctoral se enmarca en el debate sobre la llamada separación de caminos entre judíos y cristianos, abarcando el período que media entre la destrucción del Templo de Jerusalén y el Concilio de Nicea. Como fuente para el estudio de nuestra investigación hemos utilizado de forma preferente la literatura cristiana del período en cuestión, si bien igualmente nos hemos servido de otras clases de fuentes como son la propia literatura rabínica, los autores paganos griegos y romanos o las fuentes epigráficas. En un primer momento nos planteamos seguir la clásica estructura temporal, lo que podríamos denominar el gran relato, a saber, la era apostólica, los apologetas, etc. Sin embargo, pronto percibimos que con el enfoque tal, nuestra obra podía resultar poco innovadora, requisito indispensable en toda investigación doctoral. De esta manera, finalmente optamos por reestructurar nuestro trabajo, primando el eje espacial, agrupando los autores por ámbitos geográficos y una vez inscritos en el mismo, tratarlos ya sí de forma diacrónica. En este sentido, los autores han sido clasificados en 5 grandes espacios geográficos: Egipto, Siria, Palestina, Asia Menor, África e Italia. De este modo de análisis de esas realidades locales, nos proponemos observar no solo las posibles disputas entre judíos y cristianos a nivel de calle, sino también analizar hasta qué punto la huella judía continuaba impregnando las distintas comunidades cristianas a lo largo del Imperio Romano. Como se podrá observar, no hemos tratado de establecer una clasificación totalmente rígida, con el propósito de facilitar la lectura y la coherencia del discurso. En ocasiones hemos optado por inserir a algún autor menor en un bloque distinto del que en teoría debía corresponderle. Por ejemplo,
con los apologetas de la hora de introducir a Justino de Neápolis. En lo que respecta a la cita de fuentes, tratando de ser lo más puristas posibles, la hemos reproducido en su lengua original, ya fuera griego o latín, salvo algún caso en que así lo hemos creído conveniente. En el caso de las lenguas no clásicas como el hebreo, el arameo y el armenio, directamente hemos optado por reproducirlas en su traducción castellana. Fuentes. A la hora de emprender nuestra investigación doctoral, nuestro punto de partida han sido los grandes manuales al uso, a saber, los de patrología de Quanster, Altaner y Drobner, así como los consagrados a la temática antijudía, especialmente Die Christliche Adversus Indaeos, texte de Scheckenberg. Huelga decir, empero, que nuestro propósito no se limita a presentar una mera traducción de lo que ya se ha hecho en otros idiomas. De hecho, uno de los aspectos más llamativos a la hora de leer estas obras es la poca relevancia que suelen dar al marco geográfico, centrándose de forma casi exclusiva en el temporal. En este sentido, nos pareció que este podría llegar a ser un aspecto a través del cual podríamos tratar de aportar nuestro pequeño grano de arena al desarrollo de la temática. Por lo que atañe a las fuentes, tal como ya hemos señalado, nos hemos centrado en forma principal, aunque no exclusiva, en la literatura cristiana penicena, tomando como límites temporales la epístola a los Corintios de Clemente de Roma, fechada en torno al año 96, y el inicio del reinado de Constantino, dejando fuera a Eusebio de Cesarea como materia de estudio, que no como fuente, como se podrá comprobar, ya que su historia eclesiástica estará omnipresente a lo largo del presente trabajo. Como fuentes secundarias nos hemos servido igualmente de los autores grecorromanos no cristianos, así como de las fuentes judías, tanto helenísticas, Flavio Josefo y Filión de Alejandría, de forma principal, como sobre todo la literatura rabínica, lo que conocemos de forma genérica como ciclo del Talmud, constituida esencialmente por la Mishnah, la Zohefta, el Talmud de Babilonia y el de Jerusalén, y el género del Midrash, equivalente por su forma al de las homilías cristianas. Por lo que respecta a las fuentes epigráficas, nuestra obra de referencia ha sido el corpus coordinado por Noy y editado en la Universidad de Cambridge en 6 volúmenes, el cual ha venido a sustituir al ya anticuado e incompleto Corpus Inscriptum Judaicum de J.B. Frey. Por último, también haremos referencia a las fuentes papirológicas y a través del imprescindible Corpus Papirum Judaicarum de V.A. Tokerikover. En lo que a la cita de fuentes originales se refiere, hemos tratado de seguir un patrón lo más estandarizado posible. Así, las fuentes grecolatinas las citamos
en su edición crítica, mientras que las que están escritas o se han conservado en otras lenguas se citan en traducción castellana. Para las fuentes cristianas griegas hemos utilizado preferentemente la colección Griech, Chiche, Christ, Tiliche, Cherit, Fichtler, abreviadas GCSC, mientras que para los autores latinos nos hemos servido tanto del Corpus Christianorum Serie Latina CLSL como del Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum, conocido también como Corpus de Viena. En caso de no poder consultar la obra en cuestión en alguna de las dos obras mencionadas, nos hemos remitido a la colección Sources Chrétiennes o como último recurso a la patrología de J.P. Migne, tanto griega PY como latina PL. De hecho, para las obras más tempranas de la literatura cristiana, como la Prima Clementis o las epístolas de Ignacio de Antioquía, dado que existe un amplio consenso al respecto entre las diferentes ediciones, nos remitimos directamente a la versión del Sources Chrétiennes. Por lo que respecta a las obras de autores no cristianos, ya sean judíos o paganos, hemos optado por citar, en el caso de los latinos, la versión de Tübner, mientras que para los de lengua griega nos basamos en la versión de la Loeb Classical Library. Por último, para las fuentes rabínicas directamente citamos traducciones al uso. En el caso de la Mishnah, nos basamos en la edición castellana de Sí del Valle, en Editora Nacional. Para el Talmud de Babilonia seguimos la versión inglesa de Epstein, mientras que para el de Palestina nos hemos basado en la traducción francesa de Schwab. En el caso de los Midrashim destacamos la edición de Socino. Para el caso de los comentarios a los libros de la Biblia hebrea. Marco teórico: la construcción en negativo de una identidad socio-religiosa. No decimos nada nuevo al señalar que, por regla general, la identidad de todo grupo humano normalmente se construye de forma negativa en oposición a un otro. En este sentido, resulta inevitable que dicho grupo humano personifique en esa alteridad los vicios que oponen a las virtudes que él mismo considera que encarna. Este supuesto resulta particularmente evidente en el caso de aquellas sociedades en las que la religión juega un papel determinante hasta el punto de constituir el principal punto definitorio de su propia identidad, como por ejemplo en el propio judaísmo. En efecto, a pesar de que ya desde finales del siglo XIX se haya intentado reivindicar que el hecho judío trasciende a la propia religión, lo cierto es que ésta juega un rol central en la definición de la propia identidad del grupo, en tanto que un judío que abrace otro credo que no sea el mosaico automáticamente queda excluido de la categoría de judío. Las consecuencias que de ello se derivan se perpetúan incluso hoy día a través de la legislación del Estado de Israel,
concebido desde sus orígenes como un estado refugio para los judíos de todo el mundo. El acceso a la ciudadanía israelí se rige, como es sabido, por la llamada ley del retorno, según la cual solo las personas de condición judía pueden obtener la nacionalidad por la vía normal. De este modo, se da la circunstancia de que un judío de nacimiento que posteriormente se convierte a otra religión distinta de la que de sus ancestros no puede acogerse a la ley del retorno. En cambio, un gentil que abraza el judaísmo sí puede beneficiarse de dicha ley a pesar de sus orígenes. Otro llamativo ejemplo de cómo la religión puede llegar a jugar un papel definitorio clave en la construcción de una identidad lo tenemos en el conflicto de Irlanda del Norte. A pesar de que las disputas religiosas desempeñaron un papel crucial en la cuestión irlandesa, la llamada emancipación católica, culminada a principios del siglo XIX, lo cierto es que en un principio el tema religioso no estuvo tan presente, ya que algunos de los primeros nacionalistas irlandeses fueron protestantes. Incluso el primer presidente de la República de Irlanda, Douglas Hyde, también lo fue. En el caso de Irlanda del Norte, sin embargo, la evolución de los acontecimientos acabaría provocando la polarización de los sentimientos y de los rasgos definitorios del propio grupo. Por un lado, los nacionalistas católicos republicanos de posiciones más izquierdistas; por otro, los unionistas de religión protestante monárquicos y de ideología conservadora. Este es quizás uno de los ejemplos más ilustrativos de cómo una identidad religiosa puede construirse de forma negativa, al menos en el mundo occidental. Hace poco más de una década, Finkelstein y N.A. Silberman publicaron una controvertida a la vez que alabada monografía sobre los orígenes históricos del pueblo de Israel, en la cual, partiendo de los presupuestos del llamado minimalismo bíblico, realizaban un compendio, en parte también una revisión de las cronologías bíblicas, concluyendo que, entre otras cosas, que no existen datos arqueológicos palpables que corroboren la llegada de los hebreos desde Egipto en las supuestas fechas del éxodo bíblico, ni mucho menos desde Mesopotamia en los tiempos del patriarca Abraham. Ante este panorama se hacía necesario, pues, responder a la cuestión de la verdadera procedencia de los israelitas. Según Finkelstein y Silberman, a finales del segundo milenio antes de Cristo, se empiezan a observar en la zona central montañosa palestina toda una serie de yacimientos donde la ausencia de restos de cerdo es muy característica. Para ellos, este dato constituiría la primera evidencia fehaciente de la presencia de los israelitas en la tierra de Canaán. Ambos autores lanzan la hipótesis de que el motivo por el cual los protoisraelitas dejaron de consumir carne de cerdo fuese
por un deseo de diferenciarse de sus vecinos cananeos, entre los cuales el cerdo era ampliamente consumido. De este modo, siempre según ellos, el primer signo que nos permite identificar a los hebreos sería justamente un signo de oposición en negativo para diferenciarse de los otros pueblos de la región en que habitaban. Ciertamente, la hipótesis de Finkelstein y Zimmerman no deja de ser extremadamente arriesgada. Existe un amplio consenso en el campo de la antropología en señalar que la prohibición de la carne de cerdo estaría motivada por los peligros que acarrea su consumo en las regiones con climas cálidos, con enfermedades como la triquinosis. En su obra Pureza y peligro sobre los conceptos de contaminación y tabú, M. Douglas consagraba precisamente 2 capítulos a esta cuestión titulados La profanación secular y las abominaciones del Levítico. Según ella, la triquinosis no podía considerarse como un factor fundamental en la prohibición de ingerir cerdo entre los judíos, dado que la bacteria en cuestión no fue identificada hasta 1828 y hasta 1860 incluso se la consideró inofensiva. Sin embargo, por mucho que la bacteria no fuese identificada hasta el siglo XIX, ello no impide que sus síntomas resultasen evidentes para gentes de todas las épocas históricas. Curiosamente, sin embargo, Douglas achaca igualmente el origen en negativo o de oposición a este tabú alimentario, para lo cual recurre nada menos que a la autoridad de Maimónides. Según Douglas, el gran sabio judío andalusí aceptó la opinión de que algunos de los misterios mandados de la ley tuvieron por objeto establecer una clara ruptura con las prácticas paganas. Las costumbres de mezclar cabrito y leche habría sido, según Maimónides, uno de los rasgos de la cultura religiosa cananea. De hecho, lo que inevitablemente va aparejado a la cohesión y autodefinición del propio grupo. Merecen en este punto la pena mencionarse la tesis igualmente clásica de Sigmund Freud, para quien los orígenes de la religión mosaica se remontaban nada menos que al culto a Atón, que el faraón Akenatón intentó infructuosamente implantar en Egipto en oposición al culto de Amón-Ra. En este monoteísmo riguroso y ético, el fundador del psicoanálisis situaba igualmente el nacimiento de la intolerancia religiosa, motivada principalmente por el deseo de mantener la pureza del grupo, una quimera, si hacemos caso a C. Levi Strauss, para quien, a medida que la sociedad crece, también se diversifica. Incluso los sistemas totalitarios evolucionan por más que sus enemigos no lo quieran ver. En la interpretación de las culturas, C. Gertz señalaba que no podía escapar a la amenaza externa sobre el propio grupo de varias maneras, o bien convirtiendo la cultura en folclore y convirtiéndola en rasgos y contándolos.
lo que lleva a desdibujarla o bien reduciéndola a estructuras y jugando con ellas. En este sentido, para que se consolide plenamente una identidad religiosa, resulta imprescindible la existencia de una jerarquía religiosa. De este modo, citando a Eich Michaelis, Gertz afirma que la autoridad es aceptada porque el fiel la descubre en algún punto del mundo en el cual se le rinde culto, aceptando por tanto el poder de algo que no somos nosotros mismos. No rendimos culto a la autoridad, pero aceptamos la autoridad que define el culto. Y añade lo siguiente: en las religiones tribales la autoridad está en el poder persuasivo de imágenes tradicionales. En las religiones místicas la autoridad está en la fuerza apodítica de la experiencia suprasensible. En las carismáticas está en la atracción que ejerce una personalidad extraordinaria. Pero la prioridad que tiene la aceptación del criterio de autoridad en cuestiones religiosas respecto de la revelación que procede de esta aceptación no es menos completa en las religiones escritutarias o en las religiones hieráticas. El axioma fundamental que está en la base de lo que acaso pudiéramos llamar la perspectiva religiosa es en todas partes el mismo: quien quiere saber debe primero creer. Esta transición del estado carismático al de autoridad y jerarquía será, como veremos en el presente trabajo, clave para entender cómo se produjo y cómo se consolidó la definitiva separación entre judíos y cristianos. Frente a esta idea de rechazo y construcción en negativo, sin embargo, se sitúa la de continuidad. Según R. Stark, uno de los autores que más ha dado que hablar en los últimos tiempos en el campo de la sociología de las religiones, un culto nuevo tiene mayores posibilidades de triunfar cuando ofrece cierta continuidad sobre lo todo cultural con respecto a la religión de origen. Ello explicaría, por ejemplo, el auge de las iglesias protestantes de carácter carismático, así como del mormonismo o el movimiento de los testigos de Jehová en los países de tradición cristiana. Para Stark, el cristianismo paulino ofrecía a los judíos de la diáspora más helenizados la posibilidad de preservar buena parte de su legado cultural. Añade Stark, además, que el cristianismo no solo ofrecía continuidad a estos judíos de la diáspora más helenizados, sino incluso a los propios paganos, ya que no les obligaba a seguir toda la ley mosaica, concluyendo que, en cierto modo, la ritualidad convenció a los judíos y la mitología a los paganos. Marco historiográfico: la separación de caminos. A la hora de afrontar la denominada separación de caminos, todo investigador se ve obligado a responder a una cuestión de forma ineludible: ¿en qué momento exacto el
cristianismo dejó de ser una forma más del judaísmo. En su monografía de 1991, Middle Judaic Jesuit Thought, Boccaccini consideraba que incluso a día de hoy el cristianismo seguía siendo una forma más de judaísmo como lo era en la época del segundo templo. Según él, más que de un judaísmo entendido como una unicidad, sería más correcto hablar de judaísmos, englobando en dicha categoría a judíos rabínicos, caraítas, samaritanos y cristianos. Recientemente, Robinson ha criticado fuertemente esta visión, ya que, según él, si entendemos el judaísmo de una forma tan amplia, lo convertimos en algo completamente inservible. En este sentido, Robinson se aparta de la visión oficial y mayoritaria al afirmar que el cristianismo no es únicamente uno de los muchos judaísmos del mundo antiguo, sino que se trata de un judaísmo que era uniquely distinguishable from all the groups labeled Jesuits, concluyendo que el cristianismo reflejaba un tipo de identidad propia de que cualquier judío podía percibir con claridad. Ciertamente, ya desde principios del siglo II, el espectador pagano podía darse cuenta de que judíos y cristianos eran dos realidades distintas, como lo demuestran los testimonios de Tácito Suetonio. Ciertamente, ya desde principios del siglo II, el espectador pagano podía darse cuenta de que judíos y cristianos eran dos realidades distintas, como lo demuestran los testimonios de Tácito, Suetonio y Plinio el Joven. Sin embargo, podemos afirmar que, al menos en parte, la premisa de Boccaccini es cierta si nos damos cuenta de que el concepto de judaísmo ha ido variando enormemente a lo largo del tiempo desde que el término se documenta por primera vez en los libros de los Macabeos como expresión de la identidad judía opuesta al helenismo, representado por Antíoco IV Epifanes y su política hostil a la religión de los judíos. Sin embargo, en absoluto debemos pensar que existiese en aquellos días una delimitación clara y nítida de lo que en realidad era el judaísmo. Ni siquiera actualmente existe un consenso en este sentido, como lo demuestra la ya citada ley del retorno, por la cual se regula, como ya hemos dicho, la llegada de los Olim Hadachim al Estado de Israel. Por un lado, a pesar del proceso de secularización, la religión sigue jugando un papel central en la identidad judía e israelí. Sin embargo, ello no impide que una persona que carezca de creencias religiosas pueda acceder a la ciudadanía israelí siempre y cuando pueda demostrar su origen judío. Más espinoso, empero, resulta el asunto de los prosélitos, es decir, de aquellas personas que se convierten a la religión judía y por tanto no son étnicamente judíos. A este grupo, en principio,
no se le ponen tampoco trabas legales y únicamente han de acreditar que su conversión ha sido real y completa. Sin embargo, en el otro extremo de la balanza tenemos a aquellas personas de condición judía que se han convertido a otra religión y son, por tanto, oficialmente apóstatas. En este punto, la legislación israelí no les reconoce la posibilidad de acogerse a los beneficios de la ley del retorno, lo que demuestra que, a pesar de que postmodernismo trate de separar la religión de la etnicidad judía, no resulta tarea fácil en absoluto. Si bien esto es así, lo cierto es que la condición de judío expresada en la legislación israelí se extiende a todas las corrientes del judaísmo, tantos doctrinales como étnicas, a saber, judíos rabínicos, tanto sefardíes como askenazis, falachas etíopes, caraítas, etcétera. Ello a pesar de que, como es sabido, los judíos de origen centroeuropeo han venido jugando un papel preponderante en la sociedad israelí, ostentando la mayor parte de puestos de responsabilidad a nivel político o incluso en el campo académico. En cualquier caso, uno de los aspectos más llamativos de la legislación israelí es que los samaritanos sí que están englobados en la categoría legal del judío, algo completamente impensable en la antigüedad, cuando el observador independiente los diferenciaba claramente de la misma legislación romana, por ejemplo, expresada en el Codex Theodosianus, ya distinguía a los judíos de los samaritanos. En 1991, J. Boccaccini incluía su obra Modern Judaism en un exhaustivo compendio bibliográfico de prácticamente todas las obras que hasta la fecha habían tratado el tema por él abordado desde la Edad Media y los inicios de la imprenta. Este buen trabajo de compendiador se vio completado con un artículo publicado 2 años después en la revista Enoch, y en el que enfatizaba en mayor medida en el tema de la separación de caminos. Posteriormente, G. Romsa y Carleton Payet publicaron 2 estados de la cuestión en los que agrupaban a los principales autores en 2 grandes tendencias. Por una parte, aquellos que afirmaban que el conflicto entre judíos y cristianos tenía una dimensión social en la geografía del Imperio Romano, y por otra, quienes señalaban que en realidad el antijudaísmo no era más que un recurso en el discurso de autodefinición del cristianismo. En el primer grupo se situarían Juster, Simon, Krauss, Williams, Parkes, Blumenkras, Wilken, Blanchetier, Horbury, DeLange, Wilson y McLennan. En el segundo, Hanak, Barnes, Roque, Scherkenberg, Rutter, Taylor, Johnson, Gaston y Efroinson. El propio Stromsa, sin embargo, concluía
su artículo poniendo de relieve la importancia de entender el contexto en el cual se produjo la separación de caminos entre judíos y cristianos, es decir, el bajo imperio romano, señalando que derrotado y eliminado el paganismo en los siglos anteriores a la irrupción del Islam, solo el judaísmo parecía desafiar el deseo de uniformización religiosa llevada a cabo por la iglesia cristiana en alianza con el poder temporal desde los tiempos de Constantino. A mediados del siglo V, Teodoreto de Ciro mostraba su indignación ante la persistencia de los judíos en negarse a asimilarse, a aceptar la verdad del cristianismo, tal como ya habían hecho los paganos. El judaísmo, en efecto, no dejaba de ser visto como una reliquia de tiempos pretéritos, una religión desfasada, y en este sentido la huella judía del cristianismo comenzó a ser obviada. A pesar de que con la reforma se produce un descubrimiento de esa herencia judía del cristianismo, tendremos que esperar hasta finales del siglo XIX para que se estudie la relación entre ambas religiones con un enfoque verdaderamente científico, despojado de los prejuicios de la visión tradicional eclesiástica. Los estudios sobre el Jesús histórico permitieron, en este sentido, poder entender el nacimiento del cristianismo en su medio judío. Incluso Renan, a pesar de su abierto antisemitismo y de que para él el cristianismo era una superación del judaísmo, no pudo resistirse a calificar a aquel como un escenisme qui a l'Aggemen reusi, adelantándose casi un siglo al hallazgo de los manuscritos del Mar Muerto. Posteriormente, sin embargo, von Harnack puso énfasis en el aspecto helenizante del cristianismo, hasta el punto de casi desjudaizar la figura de Jesús y de Pablo de Tarso, a quienes trató de presentar como una especie de moralistas atemporales. En 1903 vería la luz otra obra capital para el estudio de las relaciones entre judíos y cristianos en la antigüedad, esta vez desde el punto de vista de las fuentes rabínicas, Christianity en Talmud and Midrash de R. Travers Herford. Se trata de un catálogo de todas las menciones, seguras o hipotéticas, a Jesús y a los cristianos en la literatura rabínica. La obra de Herford revisaba algunas visiones recientes como la de Fretzlander, para quien los minim descritos en la literatura talmúdica eran en realidad los gnósticos de carácter dualista. Herford identificó de forma clara la mayoría de pasajes relativos a los minim, con la crítica a los cristianos, en particular contra los judeocristianos. A pesar de que su obra ha sido objeto de numerosas revisiones, cabe reconocer a Herford como con cautela, ya que admitía la posibilidad de que
no siempre el término min fuese aplicable a los cristianos, sino a otros grupos que eran igualmente percibidos como potencialmente peligrosos por parte de los rabinos. En los últimos años cabe destacar el estudio de Jafé, el Talmud y los orígenes judíos del cristianismo, que supone una apuesta al día, incluyendo la datación tardía de la Birkat Han-Minim, así como la reivindicación del judaísmo no solo de Jesús, sino también de Pablo, considerado durante mucho tiempo como el iniciador del antijudaísmo cristiano. De capital importancia para el desarrollo de los estudios en la temática fue la publicación de los 2 volúmenes de la obra de J. Joster, Les Juifs dans l'Empire Roman, leur condition économique, juridique et sociale, en 1914. Previamente había publicado un breve estudio sobre la condición legal de los judíos en el reino visigodo, un magno compendio de fuentes, sobre todo jurídicas, con el que el autor iniciaba una prometedora carrera que se vería truncada justamente con el estallido de la Gran Guerra ese mismo año. En su obra, Joster realizaba un magno compendio de todas las fuentes de carácter jurídico y literario, tanto judías como grecorromanas, de modo que incluso a día de hoy sigue siendo punto de partida obligatorio a la hora de abordar el tema que nos ocupa. Volviendo a las fuentes cristianas, merece una mención especial el artículo publicado por A. B. Holland en 1932 en el Journal of Biblical Literature, uno de los primeros estudios teóricos de peso sobre la cuestión, centrado en este caso en el género de los diálogos. En su artículo, Holland advertía que no existía una literatura adversus Christianus propiamente dicha como respuesta a la abundante literatura antijudía de los padres de la Iglesia. Asimismo, en lo referente al género literario sobre el que versaba su artículo, el autor distinguía entre 3 tipos de diálogos en atención a la polémica antijudía. 1. Expositorios, dirigidos a la semilla de Abraham, con el propósito de demostrar la verdad del cristianismo a través del Antiguo Testamento, por ejemplo, los Testimonia de Cipriano o la Demonstratio Evangélica de Eusebio de Cesarea. 2. Argumentativos, tratan sobre las objeciones de los judíos a la nueva religión. El ejemplo máximo lo tenemos en Justino de Neápolis y su diálogo con el judío Trifón. 3. Denunciatorios. Se basan en la premisa de que los judíos han sido abandonados por Dios y por tanto están ya condenados, ya que su conversión es una quimera. Este pensamiento se halla bien expuesto en las 8 homilías contra los judaizantes de Juan Crisóstomo. Poco después vería la luz una de las primeras grandes monografías sobre la temática,
The Conflict of the Church and the Synagogue de J.U. Parkes, donde por primera vez aparece acuñado el término Parting of the Ways. Concretamente, era el título del tercer capítulo. El origen de la expresión aparecía ya esbozado en una obra colectiva coordinada por Fox Jackson en 1912 titulada The Parting of the Roads, Studies of the Development of Judaism and Early Christianity. Al comienzo del mencionado capítulo, Parkes reconocía la dificultad a la hora de establecer en qué momento exacto se produjo dicha separación de caminos. No obstante, la destrucción del templo por parte de Tito puso en marcha, o en cualquier caso, aceleró los tempos de dicho proceso al generar respuestas diversas en ambos grupos. Para los rabinos, en línea con la tradición profética bíblica, constituía un castigo por los pecados de Israel. Para los cristianos, por su parte, el final del templo suponía el fin de la elección de Israel. De igual modo, Parkes establecía un escenario claro en el cual se produjo dicha separación: el mundo de la diáspora, en el cual por su parte los rabinos daban a conocer a través de cartas a las comunidades judías sus disposiciones en contra de los grupos disidentes, en particular contra los cristianos, a través de la Birkat HaMinim. Por otra parte, los autores cristianos empezaron a representar a los judíos como conspiradores en aeternum en contra de Cristo. Poco después del final de la Segunda Guerra Mundial, en 1948, apareció el Verus Israel de M. Simon. Sin lugar a dudas, la obra más influyente en el último siglo en el seno del debate que aquí nos ocupa. La obra de Simon suponía un auténtico revulsivo al poner en tela de juicio la tesis de Harnack. Para Simon, la situación del judaísmo distaba mucho de esa imagen de decadencia que Harnack había presentado en contraposición al auge del cristianismo. Para Simon, el centro de la polémica gravitaba sobre la cuestión del proselitismo judío. En efecto, hasta este momento se venía considerando que el proselitismo judío, que tantos progresos había tenido en época clásica, había cesado con las dos derrotas judías contra Roma en los años 70 y 135. A partir de este momento, el judaísmo comenzó una etapa de aislamiento del mundo gentil, lo que le llevó a renunciar a ampliar su base de fieles. Simon, sin embargo, rechazó esta visión y presentó una dura pugna a lo largo de los 3 primeros siglos de la era cristiana entre judíos y cristianos por atraer conversos, algo que Parkes ya había apuntado. Así, frente a la visión de Harnack, para quien los judíos que aparecían en las obras de los padres de la iglesia no dejaban de ser un mero estereotipo elaborado a partir de la imagen que transmitían los evangelios, Simon sostenía que se trataba de los judíos contemporáneos a quienes los autores cristianos veían como un poderoso peligro rival. La tesis de Simon
En cualquier caso, dependía mucho de la obra de J. W. Braude, Jesuit Proselytism in the First Five Centuries of the Common Era, en su defensa de la supervivencia del proselitismo judaico tras las derrotas contra Roma. Simon presentaba como prueba las opiniones mayoritariamente favorables de los rabinos recogidos en la literatura talmúdica. A pesar de que hoy día esta tesis ha sido ampliamente superada, lo cierto es que durante varias décadas fue seguida con entusiasmo por buena parte de la historiografía. Entre los autores que siguieron la estela de Simon cabe destacar a R.L. Wilken y sus estudios sobre el antijudaísmo de Cirilo de Alejandría y Juan Crisóstomo, en especial su monografía sobre este último aparecida en 1983, John Chrysostom and the Jewish Rhetoric and Reality in the Late Fourth Century. En ella, Wilken describe una tenaz lucha entre los distintos grupos religiosos, incluido el judaísmo, en la Antioquía de la segunda mitad del siglo IV, cuando todavía se hallaban muy recientes los efectos de la política religiosa del emperador Juliano. Para Wilken, el judaísmo todavía mantenía una extraordinaria fuerza religiosa y social, así como un poder de atracción. Prueba de ello son las 8 diatribas que en forma de homilías pronunció Juan Crisóstomo contra los judíos de Antioquía y contra los fieles que imitaban sus costumbres. Wilken señalaba asimismo que Crisóstomo fue el primero en utilizar el término asesinos de Cristo para referirse tanto a los judíos de época evangélica como a sus contemporáneos. Otro autor destacado que ha tratado de analizar el antijudaísmo de los padres de la Iglesia en su contexto ha sido R.S. McLennan, quien en su libro Early Christian Texts of Jewish and Judaism, publicado en 1990, estudiaba 4 autores: Bernabé, Justino, Melitón y Tertuliano. McLennan concluye que cada uno de estos autores debe ser analizado en el escenario en que desarrolló su obra y que en ningún caso se les puede achacar un antijudaísmo en sentido estricto. La primera respuesta a la propuesta de Simon llegó de la mano de Roquet y su célebre Jews, Pagans and Christians in Conflict, publicado en 1982. Roquet inicia su monografía estableciendo una distinción entre los conceptos de polémica, derivado del término griego para referirse a la guerra, y de disputa o debate. Para él, el primer término sería aplicable a la relación que mantuvieron paganos y cristianos a lo largo de la antigüedad, mientras que entre los judíos y los otros dos grupos convendría hablar de disputa, al menos entre los siglos segundo y quinto. De este modo, el autor rebaja el papel de que el judaísmo habría desempeñado en ese periodo de religious anxiety para el mundo romano.
afirmando que the Jews were not party to it. However, without the Jews' existence and the independent attitude towards Christians and pagans alike, and without their holy scriptures and the writings of Hellenic journey, the pagan Christian polemic could not have taken the course and shape it did. En el capítulo intitulado The Jewish Factor, donde Roquet contesta más duramente la tesis clásica de Simon. Para este último, la existencia de un activo proselitismo resultaba evidente en la propaganda que los judíos hacían entre los mártires cristianos. Al mismo tiempo, Simon sostenía que las autoridades romanas habrían favorecido a los judíos como muro de contención frente a los cristianos. Para Roquet, sin embargo, a pesar de que las fuentes rabínicas y paganas hablen de prosélitos como Yehuda el Amonita o de Ketia Bar Shalom, incluso en una época tan avanzada como el siglo II, no existe ninguna disposición por parte de los propios rabinos por promover de forma activa ese supuesto proselitismo. En su opinión, los tratados adversus Yadeos, así como los Acta Martyrium, no reflejaban una polémica real entre judíos y cristianos, negando asimismo ese supuesto papel que Simon atribuía a los judíos en las persecuciones contra los cristianos. Para él fue la necesidad de reforzar la ortodoxia rabínica, la destrucción del templo, lo que en última instancia condujo a la imprecación de los judeocristianos. Aquí hacemos una pausa y continuaremos con las respuestas más contundentes a la tesis de Simon. Llegaría una década después de la mano de M. S. Taylor y su tesis doctoral titulada Antijudaísmo and Early Christian Identity, a critique of the scholarly consensus. Pausamos.